¿Tu dinero está a salvo en el banco? ¿Cuál es el mejor instrumento de inversión en el entorno actual? Hablemos sobre eso el día de hoy y hagámoslo de la siguiente manera. La comunidad pregunta y Thor responde. De tus comentarios en YouTube seleccionamos unas cuantas preguntas con relación al tema para presentarlas en este fabuloso video. ¿Por qué es tan fabuloso? Porque debemos cuestionar seriamente la seguridad de los bancos en la actualidad. Por eso, bienvenido a otro episodio de Fascinación por la Libertad. No te pierdas ningún video y suscríbete al canal de YouTube. Muy bien, empecemos con la primera pregunta. El usuario Okide pregunta, ¿recomendarías extraer todo mi efectivo del banco y guardarlo por mi cuenta? Antes que nada, para responder esta pregunta, aclaremos algo. ¿Qué es haber bancario? En realidad, tú le das un préstamo al banco. Mientras el banco sea solvente y pueda pagarte, todo está de maravilla. Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Pero cuando aparecieron los feriados bancarios, eventuales desequilibrios importantes, como reformas monetarias, etc., en esos momentos tuvimos que darnos cuenta. Bueno, tal vez los bancos no puedan poner a nuestra disposición el dinero en cualquier momento. Ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Desde 1800 hubo 7 reformas monetarias en Alemania y Austria, superadas por poco por España. Esto no quiere decir que algo así pasará el día de mañana. A lo que voy es que en el entorno actual ya no sabemos lo que contienen los balances bancarios o peor, lo que justamente ya no contienen. Eso complica bastante la situación. Por eso, en caso de duda, aclaro que soy un amante y amigo de la seguridad. Menos es más. Eso significa mantener las sumas lo más pequeñas posible. Es decir, la liquidez que necesites. Esa es mi recomendación personal. De lo contrario, podrías encontrarte con sorpresas desagradables. Por otro lado, si retiramos el efectivo, habrá que pensar muy bien qué hacer con él. Porque claro, lo puedes enterrar si tienes algún campo tal vez. En ese caso es importante marcar muy bien el lugar donde enterraste tu efectivo. Ya hubo casos donde alguien escondió tan bien algo que después, bueno, ya no lo pudo encontrar. Así que, a marcar bien el lugar, dicho sea de paso. Por otro lado, siempre existe el riesgo de robo. Como podrás ver, la pregunta ¿dónde guardar el dinero? Hoy por hoy es una pregunta complicada. Los simpatizantes de las criptomonedas y del Bitcoin estarán diciendo, ningún problema. Para eso tengo mi hard wallet, de Trezor o de Ledger, etc. Eso es correcto, pero incluso de esa manera hay que tener un respaldo. Es decir, si inviertes en ese sector y depositas criptomonedas, entonces es primordial asegurarse, en caso de alguna falla electrónica o que pierdas tu dispositivo. Eso te pondría en grandes aprietos si no aseguraste de manera adecuada tus accesos. Si alguien ajeno llega a tener acceso a estos, ahí sí que tendrías un problema. Como verás, todas las opciones implican algún riesgo, y ese es el motivo por el cual debemos aplicar el principio de la distribución en caso de cuentas bancarias, para no perder nuestra capacidad operativa. Bueno, entonces, ¿qué es seguro? No nos llegó esa pregunta específicamente, pero la responderé de todas formas. ¿Los grandes bancos? ¿Demasiado grandes para fallar? ¿Los recomendados serían entonces los bancos Sparkasse y Raiffeisen? Buena pregunta. Yo personalmente preferiría no tener que contestarla, porque de hecho es una pregunta súper difícil. Básicamente diría que los bancos Sparkasse y Raiffeisen son más conservativos, y también los bancos cantonales. Eso es básicamente cierto. El punto es que, en el entorno actual, la clase media se está viendo muy afectada. Me refiero a que es difícil estimar la cantidad de préstamos incobrables que están soportando estos bancos. Por eso, repito, de ser posible, distribuir el capital en varios bancos y no mantener demasiado haber. En este punto encaja perfectamente la siguiente pregunta de Erika. Un monto de 15.000 euros es lo que tengo en mi cuenta de ahorro. ¿También podría estar en peligro? Cuando se dio la expropiación en Chipre, el límite era 100.000 euros. En lo personal creo que si nos llega a suceder lo que sucedió en Chipre, deberíamos asumir que el límite no será igual, sino que será más bien menor. ¿En qué medida afectaría este límite al haber bancario? Lo podremos saber recién cuando efectivamente esté sucediendo. Creo que hay una buena posibilidad de que montos dentro de ese rango se mantengan a salvo. Pero dentro de todo, siempre depende de cada situación particular. Si justo tenemos esos 15.000 euros guardados en un banco que está teniendo grandes dificultades, entonces perderemos nuestra capacidad operativa en caso de no disponer de otras cuentas. Si por ejemplo piensas depositar 100.000, si quieres depositar unos 200.000 o 300.000, distribuir los montos en distintos bancos, digamos 100.000 en cada banco, debemos entender que funciona así. El límite de 100.000, por ejemplo, es la suma de todo.
Por eso, creo que es una seguridad ficticia, porque no sabemos cómo lo manejarán los bancos a la hora de la verdad. Tenemos videos al respecto si quieres informarte más. Vamos con la siguiente pregunta. Un video sobre control de flujos de capital de Gunther. Ahí hablamos de prepararnos. ¿Cómo se supone que me prepare? Ok, ¿qué es el control de flujo de capital? Significa que ya no podemos transferir fondos libremente. Si llega a haber cada vez más salidas de fondo, y con todo esto del euro las hay más y más. Si eso aumenta y se vuelve notorio, entonces puede ser que las monedas se bloqueen en los controles de flujo de capital. Eso significa que nada puede salir, pero básicamente todo puede entrar. En eso se basan los controles de flujo de capital, y en ese sentido es importante estar preparado en el momento que estos sean implementados. Yo por mi parte he realizado inversiones tal como las planeé. Decidí cuánto invertir a nivel nacional o por así decirlo en el contexto del euro, y también tenía claro cuánto quería invertir en el extranjero. Me refiero a que decidamos y actuemos y no lo hagamos cuando ya sea tarde y nos demos cuenta, hey, todo esto está yendo rumbo a la expropiación, tal como ya sucedió varias veces a lo largo de la historia, y debemos admitir que se siente más y más esta tendencia en la sociedad. Es decir, que el capitalismo y el capital tienen una connotación negativa, y pudimos observar a lo largo de la historia que a esto le podría seguir exactamente lo que ya pasó antes, expropiación. Podría presentarse en forma de inmuebles. En cuanto a gravámenes sobre la propiedad, estos son los más complicados porque resulta difícil zafarse de ellas, porque todo lo que se define como patrimonio sería arrastrado por la expropiación. Por eso debemos estar preparados. Quiero agregar que en un live hemos hablado sobre el tema de los relojes. Existen varias opciones para protegerse de la expropiación. Es un tema completamente aparte, un tema sobre el cual hay mucho que decir y ofrecemos mucho material al respecto. En nuestra comunidad tenemos un video sobre relojes. Los relojes, por ejemplo, no serían afectados por una posible expropiación, así que definitivamente hay varias opciones y muy importante, realizar las inversiones internacionales, informarse sobre qué hacer, porque cada instrumento de inversión requiere dedicación y tiempo. Algunas opciones válidas de inversión son también el arte, la madera y relojes como ya mencioné. También puedes invertir en materias primas, otra opción es la bolsa, también los diamantes, por ejemplo, o la energía fotovoltaica y varios más. Es sumamente importante informarse, tomar decisiones y actuar antes de que todo esto suceda. Lo que en cualquier caso te aconsejaría es, hazte cargo de tu dinero y empieza hoy, no dejes que la situación te sorprenda. Decide cómo distribuir tu patrimonio y con qué instrumento de inversión te sientes cómodo. Es importante que te tomes el tiempo y te ocupes de tu dinero. Se trata de inteligencia financiera. Así también el tema de las cuentas extranjeras legales. Lo mencionamos una y otra vez. También bancos y seguridad económica. Invertir en estados y bancos que presentan un perfil sólido y están bien estructurados. Y con esto vamos a la siguiente pregunta. Eiko Burri dice, con toda esta situación, ¿cuál sería un país seguro? Si por favor podría tocar este tema, ¿por qué tener varias cuentas en la Unión Europea? ¿Por qué no cripto o bienes? ¿Cuál es su mejor estrategia? Muchas gracias. Ok, estas son preguntas muy distintas. ¿Qué países siguen siendo recomendables en el entorno actual? En mi opinión personal, los centros financieros más seguros en este mundo, en el entorno actual, son Singapur y Liechtenstein. El inconveniente con Singapur es que no te permite abrir una cuenta siendo extranjero. O sea, no creas que en todo el mundo celebrarán tu llegada solo por tener un pasaporte alemán. Es decir, cada vez se hace más difícil abrir una cuenta en el extranjero. Simplemente desde el punto de vista político, ya no se aprueba como antes. Así que, mejor hazte cargo ya. Por ejemplo, puedes ver el estudio del caso sobre el tema. El link para tener acceso a un extracto de ese video lo encuentras en la descripción. Puedes registrarte y ver una parte del video. El segundo centro financiero es Liechtenstein. En este país todavía es posible. Vas a tener que llevar montos interesantes, pero eso simplemente tiene que ver con que Liechtenstein tiene un modelo de negocio que funciona y por eso solicitan grandes sumas de capital por el simple hecho de que con las cuentas pequeñas no hay mucha ganancia. Así que, en Liechtenstein puedes abrir una cuenta a partir de 50.000 euros y ahí también podrás invertir. Aquí preguntan por Georgia. Puede ser, en mi opinión sería la opción estratégica para una cuenta complementaria, no como cuenta principal y tampoco para depositar sumas importantes de 6 o 7 dígitos. Pero sí, como cuenta complementaria estratégica puede ser una buena opción. En Georgia es relativamente fácil abrir una cuenta. Si vas personalmente, definitivamente podrás hacerlo. Por lo demás, depende. También hay varios lugares offshore que resultan interesantes, como Puerto Rico o las Islas del Canal. Lo mejor es averiguar e informarse sobre estas opciones. En nuestro estudio del caso sobre cuentas en el extranjero hay información al respecto.
Tenemos también las criptomonedas y los bienes, claro que sí. La meta es no tener todo nuestro capital guardado en un solo banco y asegurar el efectivo y la liquidez que tenemos. Definitivamente también los metales preciosos son una opción. El oro es sumamente interesante porque tiene menos fluctuación que, por ejemplo, la plata y en consecuencia tiene mayor liquidez. Siempre publicamos videos con sugerencias sobre este tema. También las monedas extranjeras son interesantes. Tomemos como ejemplo la corona noruega. Noruega, con su fondo soberano, podría convertir en millonario a cada uno de sus ciudadanos. Ellos más bien tienen el problema de cómo distribuir el dinero. Una situación algo diferente de la que tiene el entorno del euro. En cuanto a eso, puedes ver nuestro curso, las 5 mejores monedas. Con las divisas tienes la posibilidad de una amplia distribución para asegurar tu capital. ¿Y cuál es mi mejor estrategia? Mi mejor estrategia es aprender sobre finanzas de por vida y seguir desarrollando inteligencia financiera. Esa es la estrategia que te hará más libre económicamente, o sea, te hará económicamente libre si estás dispuesto a pagar el precio y te dedicas a eso. Y sobre todo, tendrás significativamente más éxito económico. Esa es mi mejor estrategia. Es decir, que esto es algo que tienes que hacer siempre. Es como manejar tu auto, lo haces siempre y mientras más practicas y aprendes vas mejorando y mejorando. Esta es la estrategia que cambió mi vida y que también cambiará la tuya. Bueno, vayamos ahora con la pregunta de Martin, que es súper interesante también. ¿Qué pasaría si tienes ahorros y una deuda hipotecaria en el mismo banco? ¿Compensación? Y si es así, ¿cómo? Supongo que básicamente debemos asumir que son cosas diferentes. Son tratados por separados, no simplemente se compensan. Debemos tener en cuenta que el principal objetivo del que administra la insolvencia es mantener el instituto funcionando, que pueda seguir operando. En otras palabras, las deudas probablemente se mantengan tal cual y deberán ser pagadas. Lo que probablemente se verá un poco afectado sería más bien el haber. Discutí sobre esto con el Dr. Dietmar Siebholz. Nosotros charlamos regularmente, es un gran educador muy entusiasta. Y él también cuestionó eso, no precisamente en una institución bancaria, pero en una situación en la cual no se compensaba, es decir, no se cancelaba, sino que la deuda se mantenía mientras que el haber fue tratado en un cálculo separado. Queda sin resolver la duda sobre si esto es o no es justo. No obstante, probablemente ese sea el proceso. Por eso, mucho cuidado con esta situación. Recuerda los tips y los trucos que comparto aquí contigo y gestiona tu dinero de la mejor forma posible. Tenemos otra pregunta. Ingo dice, sería interesante que publique un video sobre el país en el cual es posible abrir fácilmente una cuenta siendo extranjero. Bueno, en nuestro estudio de casos sobre cuentas extranjeras, mostramos unas opciones en las cuales es posible hacerlo online. El hecho es que definitivamente debemos estar dispuestos a movernos para asegurar nuestro dinero. Y en algunos casos eso podría implicar tener que hacer un viaje. Si no estás dispuesto a eso, entonces la cuestión de una cuenta legal en el extranjero tal vez no sea lo suficientemente importante para ti. Con mucho gusto puedes entrar en el link que figura en la descripción, puedes registrarte, es gratis y tendrás acceso a una parte del estudio de caso que mencioné. Bueno, hasta aquí por hoy. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó el video, comparte, comenta y dale me gusta. Tal vez podríamos volver a hacer un video similar más adelante. Me despido, estoy de vacaciones en Brasil grabando desde Tivoli, un hotel de 5 estrellas. Subimos videos los miércoles y viernes, así que suscríbete al canal y no te pierdas ningún tip. Una vez más, gracias por habernos acompañado hoy. Hasta pronto, soy Thor Whitman.